A ver, elegir un seguro de gastos médicos mayores es sin duda una de las decisiones financieras más importantes que podemos tomar. Y es que es un tema fascinante, porque mezcla dos mundos que nos importan a todos, nuestras finanzas y, por supuesto, nuestra salud. Vamos a desglosar esto para entender bien cómo proteger ambas cosas. Para que veamos la magnitud de esto, empecemos con una historia real. Pensemos en Juan, un hombre de 35 años, súper disciplinado con su dinero. Tenía su fondo de emergencia, sus inversiones, todo en orden. Pero un día, un accidente en bicicleta lo cambió absolutamente todo. No tenía seguro de gastos médicos y el golpe, créanme, no fue solo físico. La cuenta del hospital rebasó los 530,000 pesos. Así de rápido. Un solo evento, algo totalmente inesperado, fue suficiente para echar por la borda años de esfuerzo y disciplina financiera. Esto nos muestra el riesgo real al que nos enfrentamos sin la protección correcta. Un fondo de emergencia es clave, sí, pero a veces simplemente no alcanza. Y ojo, el caso de Juan no es algo aislado, para nada. Los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera pintan un panorama muy claro. La gran mayoría de la población está totalmente expuesta a un riesgo financiero catastrófico por un tema de salud. Por eso, entender esto es más que importante, es crucial. Ok, para navegar este universo, aquí está nuestra hoja de ruta. Ya vimos la realidad del riesgo, ahora vamos a descifrar los términos clave de una póliza. Después analizaremos a las aseguradoras, veremos cómo evitar los problemas comunes y al final cómo tomar la mejor decisión para cada quien. Muy bien, primer paso. Hablemos el mismo idioma que las aseguradoras. Vamos a quitarle el misterio a esos conceptos que suenan súper complicados para que nadie se nos pierda en las famosas letras chiquitas. Empecemos con el deducible. Pensemos que es como el boleto de entrada para poder usar el seguro. Es una cantidad fija que siempre se paga primero. Si un tratamiento cuesta menos que ese deducible, la aseguradora ni siquiera se entera. Por eso, un deducible más alto suele significar que la prima anual que pagamos es más barata. Ahora, el coaseguro. Una vez que pagamos el deducible, la aseguradora entra al quite y cubre la mayor parte del gasto, pero no el 100%. El coaseguro es ese pequeño porcentaje del resto de la cuenta que también nos toca pagar. La palabra clave aquí, y hay que recordarla, es tope, que es una cantidad máxima para que ese porcentaje no se dispare y se vuelva impagable. A ver, pongámosle números para que quede súper claro. Imaginemos una emergencia de casi 900,000 pesos. Primero se pagan los 35,000 del deducible. Del resto, el 10% de coaseguro serían 85,500 pesos. Pero, como tiene un tope de 50,000, solo se paga eso. Al final, la persona paga 85,000 y la aseguradora más de 800,000. Ahí es donde se ve el poder de la protección. Otro concepto fundamental, el periodo de espera. Es que no todas las coberturas se activan el día que firmamos. Para ciertas cosas, como la maternidad o algunas cirugías programadas, hay que esperar un tiempo. Por eso, contratar un seguro cuando se está sano y con tiempo es de verdad una jugada maestra. Y finalmente, la preexistencia. Esto es cualquier condición o enfermedad que ya se tenía diagnosticada antes de firmar el contrato. Es vital, y lo repito, vital, ser 100% honestos en el cuestionario de salud. Omitir información puede ser la razón para que la aseguradora invalide la póliza justo cuando más se necesita. Ok, ya dominamos los conceptos básicos. Ahora pasemos a la acción. ¿Cómo comparamos a las aseguradoras? Para esto, nada mejor que usar datos duros, datos objetivos de la Conducef, que es como el árbitro que protege a los usuarios de servicios financieros. Así tomamos una decisión bien informada. Ahora, lo interesante de esta tabla no es solo ver las calificaciones generales, que la verdad son bastante altas para la mayoría. La columna clave, en la que hay que poner mucha atención, es la de resolución favorable. Este porcentaje nos dice qué tan seguido, cuando hay una queja, la aseguradora le da la razón al cliente. Y aquí las diferencias son enormes. Para que se vea más claro, vamos a aislar ese dato. Fíjense, Seguros Sin Bursa resuelve a favor del cliente en un 33% de los casos, o sea, una de cada 3 veces, GNP en un 20% y AXA en un 17%. Esto nos dice que una calificación alta en general no siempre significa la mejor experiencia cuando de verdad importa, a la hora de una reclamación. Y hay más datos valiosos, por ejemplo, la velocidad.
Inbursa y Mapfre son las más rápidas en resolver esas quejas. Pero por otro lado, AXA, MetLife y Seguros Monterrey son las que acumulan el mayor número de reclamaciones. Todo esto nos da un panorama mucho más completo que va más allá de la publicidad. Todos hemos escuchado esas historias de terror de alguien a quien el seguro no le pagó. Bueno, esta sección es para entender por qué pasa eso y, lo más importante, cómo evitar que nos pase a nosotros. Vamos a transformar ese miedo en conocimiento práctico. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuáles son las razones válidas, las razones legítimas por las que una aseguradora puede decir no a un reclamo? No es que no quieran pagar por capricho, se trata de cumplir las reglas de un contrato que ambas partes aceptaron. Y aquí están las principales razones. La número 1, por mucho, no declarar una enfermedad que ya se tenía. La ley es muy clara. Omitir información puede cancelar el contrato. Otras razones son que el tratamiento esté todavía en un periodo de espera, que la póliza simplemente no lo cubra, como cirugías estéticas, o si el problema fue consecuencia de algo que está explícitamente excluido. Conocer esto es nuestra mejor defensa. A ver, un seguro de gastos médicos no es como comprar una camiseta. No hay una talla única que le quede a todos. Lo que necesitamos cambia muchísimo con la edad y con nuestras circunstancias. Veamos cómo encontrar el que nos quede como anillo al dedo. Para la gente joven, la prioridad suele ser un costo que se ajuste al bolsillo y empezar lo antes posible para evitar futuras preexistencias, pensando quizás en cobertura de maternidad. Pero para familias y adultos mayores, el juego cambia. Ahí el foco es una cobertura súper completa y una excelente red de hospitales para blindar el patrimonio familiar. Y claro, las primas reflejan ese cambio en el riesgo. ¿Y de qué depende el costo final? Como vemos aquí, la edad es por mucho el factor más importante, casi el 40% del cálculo. A mayor edad, mayor costo, es lógico. Le sigue el género, porque estadísticamente las mujeres usan más los servicios de salud. Y ya para completar la ecuación están el estado de salud, la ciudad donde se vive y el nivel de hospitales que se elija. Muy bien, ya cubrimos la teoría, los datos y cómo personalizar la búsqueda. Llegó el momento de juntar todo en un plan de acción súper claro para contratar un seguro con total confianza. Estos son los 5 pasos para el éxito. Primero, una autoevaluación muy sincera de lo que se necesita y de lo que se puede pagar. Segundo, comparar. Siempre comparar al menos 3 opciones. Tercero, y esto es importantísimo, buscar un asesor que nos eduque, no alguien que solo quiera vender. Cuarto, leer el contrato completo, no solo la primera hoja. Y quinto, la honestidad total al llenar la solicitud. Y un último tip. Un beneficio que a menudo se nos olvida, las primas que pagamos por el seguro de gastos médicos mayores son deducibles de impuestos. Esto significa que al hacer la declaración anual, se puede obtener una devolución por parte del SAT. Es una ventaja financiera directa que no hay que dejar pasar. Y cerramos con esta reflexión. Más que verlo como un gasto, un seguro de este tipo es una inversión. Es literalmente comprar tranquilidad. Es la certeza de que si llega a pasar algo grave con la salud, la única preocupación será recuperarse, no una deuda que nos pueda quebrar financieramente. Entonces, la pregunta queda en el aire: ¿cuánto vale esa paz mental?